hoy les ofrecemos un itinerario de lo más refrescante. La ruta fluvial por el Júcar permite recorrer en poco más de una hora los 14 kilómetros del embalse de Cortes, un paraje situado entre las poblaciones de Cofrentes y de Cortes de Pallars. La senda fluvial permite a los pasajeros de las embarcaciones contemplar parajes de gran belleza y de un elevado valor medioambiental. Destacan especialmente las abruptas montañas que forman parte de la imponente Muela de Cortes, que alcanza los 400 metros de desnivel respecto a las aguas del Júcar. Precisamente en la Muela de Cortes encontramos la Reserva Nacional de Caza Mayor, por lo que no resultará difícil observar en las escarpadas peñas del margen derecho del embalse cabras montesas o muflones. La visión del castillo de Chirel también impacta al viajero. Esta gran fortaleza se encuentra en lo alto de una montaña que domina la ribera izquierda del Júcar, una construcción que gozó de gran importancia durante el siglo XVIII, época en que se sucedieron cruentas batallas en la zona que concluyeron con la derrota de los moriscos, concentrados en la Muela de Cortes. Desde el embalse podemos admirar vertiginosos acantilados y pequeñas playas formadas en algunos rincones de la ribera del paraje. El viaje en barco resulta extraordinariamente agradable y ameno, y al llegar a las inmediaciones de la presa del embalse podemos admirar el pueblo de Cortes de Pallars. La excursión fluvial concluye en las proximidades de Cofrentes, pueblo dominado por el castillo. A los pies de esta localidad, el río Cabriel desemboca en el Júcar, ofreciéndonos un singular espectáculo de gran valor ecológico. Si deseamos seguir la ruta río arriba, eso sí, ahora se hace imprescindible una piragua o canoa, llegaremos hasta el balneario de los Hervideros de Cofrentes, donde se halla un importante complejo hotelero, y también al Salto de Basta, en cuyas inmediaciones se va a crear un campo de golf. Desde Cofrentes se pueden realizar interesantes visitas, entre las que destaca especialmente la de la Cueva de Don Juan, en Jalance. Este enclave es una de las pocas cuevas visitables de la Comunidad Valenciana. Está dotada de iluminación y del servicio de un guía que nos indicará las curiosidades y datos relativos a sus formaciones geológicas. En Jalance terminamos nuestra ruta. Este municipio está lleno de atractivos, por ejemplo, los espectaculares cañones del río Júcar, su castillo árabe o sus interesantes pinturas rupestres.